La mar en coche. Sala de 25 metros cuadrados con un solo servicio sanitario y una ducha. Se contaron 60 detenidos en este espacio. Este es tan solo uno de los datos que se publicó en un informe sobre la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y también de Capital Federal. Este informe se realizó después de 24 visitas sorpresivas de 6 expertos independientes enviados por la ONU. En 2006, la Argentina ratificó un protocolo que permite a los expertos realizar visitas sorpresivas en lugares donde se presume que hay personas privadas de su libertad bajo sospecha de que podrían estar siendo torturadas y en condiciones infrahumanas. Ya estamos en comunicación con Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Alejandro, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Un gusto conversar. Lo mismo. Alejandro, cuando hablamos de democratizar la justicia, ¿no deberíamos ya comenzar a hablar también de derechos humanos dentro de las cárceles? Sí, por supuesto es así. Nosotros, ahora te comento el informe preliminar que hiciste referencia a la ONU, pero básicamente la comisión, nosotros revisamos las cárceles de la provincia de Buenos Aires, hace 11 años que realizamos el trabajo. Hace 11 años que lo que verificamos es estas situaciones de hacinamiento, sobrepoblación, de tortura sistemática, de violencia institucional, de gobernabilidad basada en la violencia. Eso es lo que nosotros detectamos estos 11 años. Cada año hemos presentado un informe que los primeros, por supuesto, tenían un enorme rechazo o ignorancia de la opinión pública y de los medios masivos de comunicación. En el transcurso de estos años la batalla de visibilidad creció para mostrar lo que ocurría en las cárceles. Incluso lo que vos hacías referencia a la ONU es todavía el informe preliminar de la visita que hace un año realizaron y que nosotros ayudamos a los expertos de la ONU en las visitas en las comisarías y en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El informe final tiene que ser aprobado para su publicidad por el Gobierno Nacional, cuestión que nosotros seguimos reclamando que se haga. Es de normal tratamiento que el informe final se consulte al Estado en cuestión y el Estado habilite para que se conozca. ¿Por qué es importante que se conozca? Para ser más visible y que estas discusiones que nosotros tenemos hace muchos años sobre cómo modificar la justicia, pero también cómo modificar los aparatos represivos del Estado, se lleven a cabo. Esa es la importancia de la visibilidad, también de mostrar lo que pasa en las cárceles y en la tortura. ¿Y cómo se empieza, Alejandro? Digo, ¿esto es un parche paso por paso o se puede hacer una reforma integral? ¿Por dónde se empieza a pensar una reforma en las cárceles argentinas? Primero, digamos, hay que pensar varias cosas. Una es la utilización masiva de la prisión preventiva sobre los sectores más carenciados del país, digamos, porque también es en el país esto. O sea, los jueces se utilizan masivamente. ¿Esto por qué se actúa masivamente? Porque muchas veces en la provincia de Buenos Aires los principales dirigentes estatales mandan especialmente los gobernadores, una directiva, un discurso, relato, donde de alguna manera someten al escarnio público a los jueces. Los jueces sometidos a esa presión optan, en vez de aplicar la ley, ¿no es cierto?, someterse a esa situación de presión social de mano dura. Y entonces se utiliza masivamente la prisión preventiva. Para tus oyentes, digamos, la prisión preventiva en la Argentina está basada en dos conceptos, la utilización legalmente. Es básicamente la posibilidad de que si alguien está en libertad durante el proceso, eluda el proceso o que tenga la posibilidad de dañar las pruebas, los elementos de prueba que tienen que llevar. En las modificaciones penales en la provincia de Buenos Aires, del Código Procesal Penal, llevada más de 30 deformaciones del Código Penal, lo que trata es de endurecer las excarcelaciones para que alguien que está sometido a juicio y no tenga ninguna de estas causales no pueda seguir preso. Esa es la orden que se le da a los jueces. En el último tiempo se aprobó hace meses, un mes más o menos, un mes y medio, un nuevo endurecimiento donde básicamente se le dice a la población que es para que queden detenidas las personas que portan armas por el riesgo de la violencia en las calles, y en realidad lo que da es más poder arbitrario a la policía, porque es el acta policial que detiene a una persona, le pueden tirar un perro, el perro se llama el arma falsa, para armarle una causa. O sea, en realidad no tiene nada que ver con la seguridad, el endurecimiento de las carcelaciones, sino más poder arbitrario a la policía de la provincia de Buenos Aires, que está altamente sospechada de las zonas grises con el delito, además de los delitos mismos que comete la propia estructura policial. Entonces, el primer elemento es discutir la prisión preventiva y discutir la justicia y que haya una modificación de esta utilización masiva. Lo que yo escuchaba del reportaje que habían hecho es así. El sistema penal tiene una selectividad hiperclasista
en el país y en la provincia de Buenos Aires. Es el primer punto que había que tomar en cuenta. La segunda cuestión, cuando se habla de tortura, no se habla solamente de que una parte de la sociedad argentina acepta ciertas cuestiones que tienen que ver con la violencia desde un enfoque de derecha o culturalmente derecha. Lo que estamos hablando acá de las estructuras del aparato estatal. O sea, ¿quiénes reprimen? ¿Quiénes torturan? Y tortura el servicio penitenciario, tortura a la policía cuando demuele a un pibe a golpes, cuando lo detienen un patrullero o en la propia comisaría. Entonces, acá se habla no de democratización de la justicia, acá se habla de democratización del aparato, de la estructura del aparato represivo de la provincia de Buenos Aires, donde está pendiente desde la dictadura militar una transformación del servicio penitenciario, por ejemplo. Servicio penitenciario que gobierna las cárceles, ¿de qué manera? Digamos, con violencia institucional. Esto es, genera formas de violencia fuertes, pero después utiliza una parte de los presos para que repriman y gobiernen también con violencia. Son los protegidos por el servicio penitenciario. Y esta es la forma de gobierno de las cárceles. Esto es lo que hay que desmantelar. Para eso, las cuestiones básicas, si uno quiere luchar contra la tortura, es cambiar profundamente el servicio penitenciario. Esto no son reformas, hagamos un parche, porque eso lo que va a seguir es parches que siguen la misma estructura de violencia. Lo que hay que cambiar es la forma de gobierno de las cárceles, y el primer punto es tener una fuerza civil de seguridad de los presos, no una fuerza militarizada. La fuerza militarizada puede ser para el resguardo de la periferia, pero el tratamiento de los presos tiene que ser un gobierno civil, tiene que estar a cargo de civiles y la estructura tiene que ser civil, y eso apunta a una modificación muy profunda del servicio penitenciario. Y lo mismo te tendría que decir con la policía. La policía de la provincia de Buenos Aires tuvo varias reformas. Ahora, las regresiones, las contrarreformas que se llevaron a cabo, hacen que la estructura policial sea la misma de hace años, con graves problemas que tienen que ver no solamente con la participación en el delito, sino con las violaciones de derechos humanos. ¿Por qué te parece que la sociedad acepta que ocurran torturas en cárceles o el funcionamiento de la policía, y solo en casos extremos, cuando algún familiar o algún grupo de amigos se moviliza, esto llega a las primeras planas? Y me refiero, por ejemplo, a Luciano Arruga, que sin el empuje de Vanessa Orrieta no conoceríamos el caso, básicamente. Entonces, ¿por qué te parece que se da esta aceptación social de lo que ocurre en materia de violación de derechos humanos, en definitiva, ¿no? Ahí me tengo que referir a otra cosa, que es que la dictadura y los 90, o sea, el neoliberalismo, además de todo lo que hicieron represivamente de construcción de un otro peligroso, hay otro elemento que es la profunda desigualdad. Y se naturalizó la profunda desigualdad. Y la desigualdad llevó a la naturalización de que hay un otro con menos derecho y la naturalización de la violencia sobre ese otro. La sociedad es parte de ese debate. Ahora, lo que hay que tener cuidado es, cuando se habla de estas cuestiones, ¿no es cierto?, muchos dirigentes estatales, y yo lo he tenido por mi experiencia política, muchos legisladores, cuando tienen que legislar, dicen, ¡ay, la sociedad nos presiona! Eso es sacarse la responsabilidad de las cosas que se votan o las resoluciones que se toman. Entonces, por supuesto que hay un debate en la sociedad, ¿no es cierto?, donde cuando uno hace emerger estas cosas puede terminar con cierta hipocresía de nuestra sociedad y mostrar las situaciones y lograr que se avance. Pero tampoco hay que crearle un escudo a los funcionarios estatales que, escondidos tras la idea de que hay una parte de nuestra sociedad que presiona para la mano dura, ellos llevan adelante medidas inconstitucionales, promueven y estimulan en violencias contra los sectores más carenciados, o protegen a estas estructuras de la policía de la provincia de Buenos Aires, del servicio penitenciario, para hacer. Entonces, hay un debate profundo en la sociedad sobre el problema de la desigualdad, y de superar la desigualdad implica también superar la construcción de un otro peligroso. En una época del opositor a la dictadura, en el otro el joven de barriadas populares, especialmente Morocho, y en una etapa desocupado, y ahora, si está ocupado, también peligroso porque forma parte de esas barriadas, y el sistema penal actúa selectivamente sobre ellos. Entonces, por supuesto que hay que dar ese debate. El problema es lograr más igualdad, y la justicia tiene una profunda desigualdad. La justicia mide con distinta vara, y ese es el problema también de la democratización, porque los jueces tienen que mirar el contexto en que actúan. No es lo mismo actuar cuando un grupo o una banda delictiva tiene los grandes estudios,
sea banquero o sea pirata de asfalto. Ahí yo lo agrego a lo que escuchaba de quien hacía el reportaje. Tienen los grandes estudios, se les respetan todas las garantías procesales. Sí, esto Ahora, de hecho lo vimos, Alejandro, con claro, la condena a las hermanas Jara en esta semana, ¿no? Justamente, donde no se entiende el contexto y solo se ve que se defienden de un acoso sexual con un tramontina, y solo el tramontina entra en la justicia, ¿no? Sí, ahí la discriminación de doble es en el caso de hermana Jara. Pobres, que es lo que une a todo, esta discriminación, esta desigualdad profunda, y la otra mujer. Porque el punto era que si eran dos hombres, eso era una riña en la calle. ¿No es cierto? Ahora, como era una mujer, el sistema, empezando por la policía, pero también por el fiscal de primera instancia, la convirtió a las víctimas en victimarias. Y entonces transformó a las víctimas en victimarios como un sistema que actúa, tanto en los pobres como en las mujeres. Si se reúnen las dos condiciones, tenemos el caso Jara. Alejandro, con este contexto, ¿cuál es tu mirada de las reformas presentadas por el Poder Ejecutivo que fueron enviadas al Congreso Nacional para la denominada democratización de la justicia? Yo creo que hay que leerlo en dos parámetros, digamos. Ahora, una parte del debate se puede querer achicar al proceso de la presentación de los proyectos. Pero estamos en un fenómeno más importante que la presentación misma de los proyectos. Es si una parte del Poder Judicial empezó a mirar a su pueblo para discutir cómo democratizar la justicia. Ese es el hecho principal. Porque yo no creo en las autodepuraciones. O sea, no creo en la autodepuración de la policía, no creo en la autodepuración de los militares, no creo en la autodepuración de la corporación judicial. Tiene que actuar nuestro pueblo con máxima participación y necesitamos que una parte de ese Poder Judicial, ¿no es cierto?, discuta a su pueblo. No discuta mirando la carrera judicial, no discuta mirándose el ombligo, no discuta mirando al colegio de abogados, no discuta mirándose a la gremiación corporativa, sino mirando a su pueblo. Ese es el hecho más importante de estos años. Ahora son dos cuestiones, ¿no? Porque por un lado está esta batalla cultural, si se quiere, ¿no? De cambiar la orientación de la mirada de la justicia, pero después las leyes deben ser aplicadas, sancionadas, reguladas, porque si no, con la ley de servicios de comunicación audiovisual hemos vivido algo parecido. Lo más importante, nos decían, era la discusión que daba en materia de concentración, cómo funcionan los oligopolios y demás, pero la ley después no se implementa, que es lo que tiene que ocurrir también. Por supuesto que las leyes tienen dos batallas. Una es la batalla previa porque se haga, y otra es la batalla por la implementación lo mejor y más desarrollada posible. No hay que creer que cuando se llega a la ley terminó la batalla, no, es el 20% de la batalla. La aplicación de una ley es la segunda cuestión. Ahora, ¿cómo mirar estas leyes que están saliendo ahora, los propuestos? Hay que mirarlo en un proceso que seguramente se tienen que corregir, mejorar, sacar alguna de las leyes, de algunos de los artículos. Hay que leerlos los artículos, ¿no es cierto? Ahora, la primera reacción no tiene que ver con eso. La primera reacción, hay una reacción corporativa de nuevo frente a los intentos de modificación. El establishment siempre reacciona de la misma manera, ¿no es cierto? El establishment reacciona ante la posibilidad de cambio, enfrentando el cambio. Por supuesto, después están los intereses de las cautelares, digamos, ligados, que se va a promover que las cautelares, la reglamentación del cautelares apuntada al poder monetario va a dañar a otros. Hay que cuidar que no dañe a otros. ¿No es cierto? Por ejemplo, las que presentan los jubilados. Entonces tiene que haber modificaciones y prevención en la ley que salga para que se garantice el derecho de los ciudadanos frente al Estado, cosa diferente de garantizar el derecho de las corporaciones frente a los ciudadanos. Entonces, la ley tiene que estar bien hecha, hay que discutirla. Ahora, el principal, lo que está ocurriendo en estas horas, es que el enfrentamiento con la idea del cambio del status quo se enfrenta a la idea de que la política y el debate público puedan modificar una corporación. Lo que es un enorme reclamo a que los saberes específicos de los jueces, fiscales, abogados, colegios, sean los que depuren la situación. ¿Qué pasó en los últimos 30 años de democracia que hemos vivido? No pasó. O sea, el método de la autodepuración no es correcto, no sirve, y en realidad lo que genera es más elitismo, ¿no es cierto?, más privilegiados en eso. Por lo tanto, que crezca el debate es la mejor oportunidad que tenemos de cambiar el sistema judicial argentino. Lo cambiarán para ser más efectivos distintas partes, va a haber distintos intereses. Mi interés es luchar por acotar, por lo menos, el sentido hiperclasista que tiene el sistema judicial, no solo el penal. Cuando uno habla de cuestiones económicas, uno también va a ver qué es lo que se protege preferentemente. No es que se protege digamos, la jubilación,
de un jubilado que está reclamando. Lo principal que está protegido, ¿no es cierto?, son los bienes de las corporaciones, la propiedad de las corporaciones, no el interés democrático por luchar por más igualdad. Si logramos pasar paso a paso en ese sentido, vivimos un momento importante. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la batalla, ¿no? Lo último, Alejandro, por no creer justamente en la autodepuración, desde la Comisión Provincial por la Memoria impulsaron una ley que se sancionó en noviembre del año pasado. Hablamos de la Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación con respecto a esta ley? Bueno, tuvimos un triunfo de ese 20% que te decía. Logramos que se aprobara una buena ley con algunas modificaciones que le había metido Sciore en un sentido negativo, pero logramos que se aprobara con una aprobación, creo que fue por unanimidad en las cámaras. Puede haber algunos que no la hayan votado, pero la discusión que logramos, participación y todo, fue la participación de organizaciones sociales, de las universidades, de los abogados de a pie, de defensores públicos, de fiscales, logró que se aprobara la ley, pero es el 20%. Ahora viene una batalla mucho más difícil que se implementa. Porque las leyes que a veces tocan intereses, en este caso se tocan intereses de la corporación de la corporación judicial, y se tocan intereses de la estructura de la bonaerense al sacar la investigación de los delitos complejos de bandas organizadas o de funcionarios públicos. Eso toca intereses. Entonces, ¿cómo se implemente va a ser la batalla? Muchas veces con leyes muy importantes, vamos a llamarlas entre comillas progresistas, lo que se hace es acreditarlas en su aplicación. Se aplica de una manera que no es la misma ley, y con lo cual la población dice, bueno, ya propusieron esto y vieron que no les dio resultado. Entonces se retrocede en vez de avanzar. Entonces el 80% de la batalla viene ahora cuando se tiene que lograr la implementación. Ya es ley, ya fue publicada en el boletín, con lo cual ya hay obligación de reglamentar el proceso de formación a cargo, por supuesto, de la justicia, porque la Policía Judicial de la Procuración General. Bien, gracias Alejandro, como siempre te mandamos un saludo desde acá. No, gracias a ustedes. Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, la democratización de la justicia y la situación de las cárceles. Un informe de la ONU habla de que la mayoría está en prisión preventiva.